Saludos a todos los estudiantes. Esta presentación está dirigida a todos los jóvenes que necesitan el refuerzo académico en la asignatura de Física, Equilibrio de las Fuerzas y Movimiento de Proyectiles. Primera condición de equilibrio: equilibrio traslacional. Cuando se estudió la primera ley de Newton, se concluye que sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza externa. Este permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Existe la posibilidad que sobre un cuerpo actúen varias fuerzas y puede seguir en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. A la derecha ustedes podrán observar imágenes sobre la primera condición de equilibrio. Ecuaciones para la primera condición de equilibrio. Si un cuerpo actúan varias fuerzas, el cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional en un sistema de referencia que es el plano cartesiano. En su origen, las fuerzas que actúan tendremos sumatoria de fuerzas en X igual 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Estas expresiones matemáticas corresponden a la primera condición de equilibrio. Aquí tenemos una imagen al respecto. Y un cuerpo se encuentra en equilibrio si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Pasos para resolver problemas de equilibrio. A. Observar la ilustración del problema descrito. B. Determine el punto donde concurren las fuerzas. C. Dibujar el plano cartesiano en el punto donde concurren las fuerzas partiendo del punto de origen del plano. D. Graficamos las componentes rectangulares de las fuerzas que tienen ángulo. E. Aplicamos las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual 0. F. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Ejercicio de aplicación. Un semáforo inmóvil que pesa 122 newton cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos a un soporte. Los cables superiores forman un ángulo de 37 grados y 53 grados con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 newton. ¿Resistirán los cables o cuál de ellos se romperá? Si el semáforo permanece inmóvil, tenemos que la sumatoria de fuerzas externas son iguales a 0. Sumatoria de fuerzas igual 0. Aquí podemos observar el diagrama de cuerpo libre del problema, donde se encuentran las fuerzas, en este caso, tensión 1, tensión 2 y la tensión 3, con sus respectivos ángulos. Del lado derecho tenemos el gráfico de las componentes rectangulares de las fuerzas. En este caso, tenemos a la tensión 1 y la tensión 2. Se encontrarán, por supuesto, sus componentes rectangulares proyectando tensión 1X, tensión 1Y, tensión 2X, tensión 2Y. Considerando el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre el nudo que une las tres cuerdas, tenemos observar todos los vectores que se encuentran en el eje X para determinar la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X igual 0.
Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es igual a menos T1X más T2X. Debido a que menos T1X se encuentra del lado negativo de las X y más T2X se encuentra del lado positivo de las X. Para determinar, en este caso, las componentes rectangulares T1X y T2X, debo de ayudarme de una función trigonométrica del ángulo, en este caso 37 grados y 53 grados. A la izquierda ustedes van a observar que el coseno de 37 grados es igual a T1X dividido para la tensión 1. Y el coseno de 53 grados es igual a la tensión 2x dividido para la tensión 2. Por lo tanto, tengo que despejar de cada uno de ellos a lo que es igual cada una de las componentes en x de las tensiones, quedándome la ecuación de la siguiente manera. Menos T1 coseno de 37 grados más T2 coseno de 53 grados igual a 0, constituyendo así la primera ecuación del sistema. Solución. Observar todos los vectores que se encuentran en el eje Y para determinar la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a tensión 1Y más tensión 2Y menos tensión 3. Debido a que las tensiones T1, Y y T2Y se dirigen del lado positivo de las Y y la tensión 3 en cambio se dirige hacia abajo del eje Y negativo. Para determinar las componentes rectangulares, en este caso de estas tensiones, debo de utilizar la función trigonométrica seno de 37 grados y de 53 grados. Por lo tanto, seno de 37 grados es igual tensión 1Y dividido para la tensión 1. Seno de 53 grados es igual a tensión 2Y dividido para la tensión 2. Por lo que la ecuación quedará tensión 1 seno de 37 grados más tensión 2 seno de 53 grados menos tensión 3 igual 0. Esta será la ecuación número 2 del sistema. Luego del proceso anterior, con esta información tenemos que resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Como pueden ustedes observar, ecuación 1 y ecuación 2. Reemplazar el valor de T3 debido a que es igual al peso del semáforo. En este caso, la ecuación 2 quedará modificada menos 122 newton más T1 seno 37 grados más T2 seno de 53 grados igual 0. Despejar de la ecuación 1 la tensión 2 en la ecuación 1. Tenemos lo siguiente. Y tendremos la ecuación 3. T2 es igual a T1 coseno de 37 grados dividido para coseno de 53 grados. Reemplazamos esta ecuación 3 en la ecuación 2 y tenemos lo siguiente. Para recordar, aquí se encuentra la ecuación. Al reemplazar la ecuación ya despejada de T2, podremos observar que queda la expresión matemática de otra manera. Luego, con la ayuda de la calculadora, vamos a obtener los valores de seno y coseno de los diferentes ángulos. Finalmente despejamos T1 y obtenemos el valor de 73.42 newton. Este valor lo reemplazamos en la ecuación 3
Y por supuesto vamos a obtener el valor de la tensión 2, que es 97.43 newton. T1 y T2, con estos resultados, podemos responder la pregunta inicial de este problema. Por lo tanto, las dos cuerdas no perpendiculares sí resisten el peso del semáforo y no se rompen porque la tensión es menor que 100 newton. Segunda condición de equilibrio. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación, se deberá cumplir que la suma de los momentos de las fuerzas aplicadas con relación a cualquier punto de dicho cuerpo debe ser nula. Sumatoria de momentos igual 0. De forma matemática, el torque se expresa como el producto vectorial entre la fuerza y la posición. Por lo tanto, se trata de una magnitud vectorial cuya unidad de medida es el newton por metro. La magnitud del torque o momento de una fuerza se calcula usando la siguiente expresión. Momento es igual a fuerza por posición seno del ángulo. El ángulo θ es el que se forma entre el vector fuerza y el vector posición R. La rotación vectorial del torque se puede determinar con la regla de la mano derecha o con la dirección de la punta de un tornillo al girar. Momento de una fuerza. El torque mostrado puede ser horario o antihorario. En el caso de que sea antihorario, el torque será positivo. Pero si es horario, el torque tendrá un signo negativo. ¿Cuándo existe momento de una fuerza o torque? De acuerdo a la siguiente figura, las fuerzas F1, F y F3 tendrían momento, pero en el caso de F2, F4, F5 y F6 no tendrían momento. Ejemplos de torque o momento de una fuerza. Como pueden ustedes visualizar, el juego de sube y baja entre estos niños o niñas es un ejemplo de momento de una fuerza. Asimismo, del lado derecho, ustedes pueden ver una esfera que está a su vez soldada con una varilla y al mismo tiempo con un soporte que hace a su vez de eje de rotación. Ustedes pueden visualizar tranquilamente los vectores, posición, fuerza y momento. Ejercicio de aplicación. Determinar el torque que se produce cuando se aplica una fuerza de 6 newton a una distancia de 45 centímetros y con un ángulo de 30 grados. Aquí pueden observar en el gráfico de la derecha justamente una varilla que está sujetada a un eje de rotación y por supuesto existe una fuerza de 6 newton con un ángulo de 30 grados. Aquí debemos de calcular la componente rectangular, pero Fy, no Fx porque ahí no existe momento. Entonces, ¿cómo quedaría el torque? El torque es igual a la fuerza por la posición o distancia seno del ángulo. Reemplazamos los valores y obtenemos el valor del torque, 81 newton metros. Por cierto, si ustedes pueden observar, el torque es positivo, va en sentido antihorario. Física, movimiento de proyectiles. Como puedes observar en la imagen, el distanciamiento social es muy importante entre las personas para evitar el contagio del COVID-19. Movimiento de proyectiles.
En esta parte de la presentación vamos a abordar en adelante lo que se refiere a este movimiento, sus magnitudes físicas que la acompañan, conocido también como el movimiento en dos dimensiones. Observa la trayectoria que describe un balón de fútbol al ser lanzado hacia la portería. Se trata de una trayectoria parabólica. Este movimiento está compuesto por dos movimientos simples. Un movimiento rectilíneo uniforme horizontal de velocidad v sub x constante. Un movimiento rectilíneo uniformemente variado vertical con velocidad inicial v sub o y hacia arriba. La imagen de la izquierda corresponde al comportamiento de las velocidades horizontal y vertical en el lanzamiento angular, que observamos en el ejemplo anterior. El tiro parabólico o lanzamiento angular podemos observar que por efecto de la gravedad, la trayectoria es una curva. Sin gravedad, el proyectil o el móvil seguirá trayectoria en línea recta. Los vectores que se observan en la figura es el cambio de la velocidad en y de la velocidad, pero permanece constante la velocidad sub x durante el movimiento. Magnitudes del movimiento de proyectiles angular y horizontal. En la figura de la izquierda, ustedes pueden observar que se encuentra el plano cartesiano. De manera horizontal está representado el movimiento uniforme. Verticalmente tenemos en cambio el movimiento variado. Este móvil, que tiene una trayectoria parabólica, empieza desde una velocidad inicial con ángulo. Durante su trayectoria, cuando alcance su altura máxima, en este caso su velocidad en x es constante y su velocidad en y es igual a 0. Al descender por efecto de la gravedad, choca contra el suelo y desde el inicio hasta el final se considera esa distancia como alcance máximo. En la figura de la derecha también tenemos el plano cartesiano. Horizontalmente se representa el movimiento uniforme. Vertical, el movimiento variado. En este caso, el móvil debe de iniciar con una velocidad inicial horizontal mayor que 0, es decir, velocidad sub OX mayor que 0. Pero en cambio, la velocidad sub OY es igual a 0. Durante la trayectoria parabólica, la velocidad en Y va a aparecer por efecto de la gravedad. Por lo tanto, como pueden observar, la velocidad de impacto tendrá velocidad en X y velocidad en Y como sus componentes. La trayectoria desde la proyección, desde que se lanza el móvil horizontalmente hacia el final, se conoce como alcance. Desde el lanzamiento hasta la proyección donde cae el objeto, se conoce como altura. Tiro semiparabólico o lanzamiento horizontal. Del lado izquierdo, ustedes pueden observar cómo es el comportamiento de las velocidades horizontal y vertical.
La horizontal permanece constante, mientras que la velocidad vertical en su inicio no se encuentra y poco a poco aparece y va aumentando, debido a los efectos de la gravedad. Un ejemplo muy usual es el cabeceo a puerta. El movimiento que experimenta el balón es una composición de movimientos. Con respecto al eje X, el movimiento es rectilíneo uniforme, mientras que de manera vertical el movimiento es acelerado. Ecuaciones de lanzamiento horizontal. Como ya hemos mencionado anteriormente, en este lanzamiento existen varias magnitudes físicas. Tenemos entonces que el alcance es igual a la velocidad en X por tiempo. Y, que representa la altura, igual 1/2 de gravedad tiempo al cuadrado. La siguiente ecuación es la famosa, ya muy conocida por ustedes, del teorema de Pitágoras. La velocidad de impacto, que es, por supuesto, igual a la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado. Y la velocidad vertical es igual a gravedad por tiempo. Ejercicio de aplicación. Según el gráfico de la derecha, es lanzada una pelota a una velocidad de 4 metros por segundo, desde una altura de 85 centímetros que tiene la mesa. Calcular: A. El tiempo de vuelo de la pelota. B. El alcance adquirido por la pelota. C. La velocidad de impacto al suelo. Proceso de cálculo. Recuerden que siempre en este proceso debemos de tener datos, fórmulas y la solución. Los datos se determinan a través de la lectura del ejercicio, pues se ha mencionado en él que la velocidad horizontal es de 4 metros por segundo, la altura 85 centímetros. Pero recuerden que debemos de convertirlo a metros. 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces, ustedes pueden hacer la conversión. Nuestras incógnitas serán el tiempo de vuelo, el alcance, la velocidad. La gravedad estamos considerando 10 metros sobre segundos al cuadrado. Las fórmulas fueron mencionadas anteriormente. Vamos con el proceso. Aquí vamos previamente a despejar de la fórmula de altura el tiempo que permanece en el aire, pero el tiempo en este caso está elevado al cuadrado. Es igual a 2y sobre gravedad. Al reemplazar el valor, tenemos que tiempo al cuadrado es igual a 2 por 0,85 metros, dividido para 10 metros sobre segundos al cuadrado. Realizamos la operación y tenemos lo siguiente: t al cuadrado igual 1,7 metros, dividido para 10 metros sobre segundos al cuadrado. Simplificamos las unidades del metro y nos quedará expresado el valor en segundos al cuadrado. T al cuadrado será igual entonces a 0,17 segundos al cuadrado. Recuerden que debemos de obtener la raíz cuadrada del tiempo. Para ello debemos utilizar raíz cuadrada en el primer miembro de la ecuación como en el segundo miembro de la ecuación. Entonces tenemos t igual raíz cuadrada de 0,17 segundos al cuadrado será 0,41 segundos. Por favor, verifique sus cálculos. En la siguiente parte, del lado izquierdo, se encuentra el alcance igual velocidad en x por tiempo. X, tendremos que reemplazar los valores de la velocidad, en este caso 4 metros sobre segundos. El tiempo es igual a 0,41 segundos. Si realizamos esta operación, X entonces será igual a 1,64 metros. La velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Recuerden que la velocidad inicial vertical en este lanzamiento horizontal es igual a 0. Siempre. Es el término más usual que podríamos utilizar en este momento. Entonces, la velocidad vertical
es igual a gravedad por tiempo. Reemplazamos los valores 10 metros sobre segundos al cuadrado por 0.41 segundos. La velocidad en y es igual entonces a 4,12 metros por segundo. Pero todavía nos falta determinar la velocidad de impacto o de choque en este caso. Entonces tendremos que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado. Reemplazamos los valores. La velocidad al cuadrado es igual en horizontal 4 metros sobre segundos elevados al cuadrado más la velocidad vertical 4,12 metros sobre segundos, todo elevado al cuadrado. Realizamos la operación y luego sumamos estos valores, por lo que quedará velocidad al cuadrado igual a 32,97 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Recuerden que hay que sacar la raíz cuadrada, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Quedará entonces que la velocidad es igual a 5,74 metros sobre segundos. Ese es el resultado final. Muchas gracias por su atención.